La historia de Pistis Sophia. Vayamos entonces a la fuente misma de la Biblia de los gnósticos, el Pistis Sophia, donde conoceremos más directamente el esotérico mito de la caída y del retorno de la genuina sabiduría o gnosis de Sophia. Pistis Sophia significa poder sabiduría. Pistis significa poder. Sophia quiere decir sabiduría. Incuestionablemente, el poder está en el Foat, es decir, en el fuego. La auténtica sabiduría se convierte en fuego. Existe el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Obviamente, Cristo sabiduría es la asignatura astral del fuego. Samael Aumwie. El texto gnóstico del Pistis Sophia está dividido en 4 grandes apartados o libros, y es en el primer libro en donde encontraremos la historia esotérica de Sophia, justo a partir de los capítulos 29 y 30, donde se indica que Jesús entra en el 13º aeón, la región más alta de todos los cosmos, el espacio abstracto absoluto. Donde mora Agnostosios, la seidad solo conocida por los grandes iluminados, y allí encuentra a Pistis Sophia. Después querrá María oír de labios del propio Jesús lo que oculta este misterio gnóstico. Hasta llegar al capítulo 29, se cuenta que han transcurrido 11 años desde la resurrección de Jesús y el gran maestro describe todo el proceso que sigue reflexionando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, dándoles a conocer las grandes y supremas verdades iniciáticas. Entonces Jesús, por el vestido de luz que ha recibido del primer misterio, el Padre de todas las luces, ha podido atravesar las diferentes dimensiones o mundos suprasensibles y remontándose de esfera en esfera, le han sido franqueadas todas las puertas, amedrentando a los mismos arcontes o guardianes de aquellos lugares. Entonces Jesús, misericordioso, les dijo así: regocijaos y alegraos de hoy en adelante porque he ido a las regiones de las que había aparecido. De hoy en adelante pues, hablaré con vosotros sin velos, desde el principio de la verdad hasta su final, y hablaré con vosotros sin alegorías. Este párrafo corresponde al capítulo 6 del Pistis Sophia, lo que seguirá nos lleva al mencionado capítulo 29, donde todo este drama cósmico se centrará en Sophia. Pero antes de adentrarnos en esta parte de la interesante historia del Pistis Sophia, debemos saber que en los estudios esotéricos gnósticos se considera a Jesús como la encarnación más importante del Cristo en nuestro universo, y esto se refiere a nuestro sistema solar. Jesús es la encarnación del Logo solar para nuestro sistema de mundos, lo que significa que cada sistema solar tiene por regente a un Logo solar. También se nos ha informado que la conciencia de este maestro penetra no solo a nuestro mundo Tierra, sino además y como hemos dicho, a nuestro sistema solar y a lo que sigue, las Pléyades, que son 7 sistemas de mundos, y más allá a nuestra galaxia. Aún más allá, la conciencia del gran maestro comprende a nuestro infinito, que contiene cientos de miles de galaxias. Por su nivel espiritual, la gnosis afirma que Jesús tiene conciencia de varios infinitos y esto lo convierte en un Paramartasatya del universo, un habitante del espacio abstracto absoluto. ¿Qué nos permiten comprender estas exaltaciones del gran maestro de maestros? Obviamente, que el Cristo no es un individuo, una persona, que el Cristo es la segunda fuerza de la Trinidad logoica en todos los cosmos y Jesús es su más importante encarnación para este rincón de la infinita creación. Comprendiendo la dimensión de la autoridad espiritual de Jesús, entonces podemos también entender que, habiéndose encarnado en este planeta, la Pistis Sophia que salva el Divino Maestro es la de nuestro mundo con todos sus contenidos. Por lo tanto, reiteramos de nuevo, todos los habitantes de la Tierra estamos implicados en este misterio. Así, los evangelios gnósticos nos dicen que el Cristo Jesús les promete la salvación a algunos y a otros los salva, lo que significa que no tenemos a un padre tirano que nos impone la verdad última, que algunas mónadas podrán autorrealizarse y otras no. Y dice Jesús: entonces yo ascendí a los velos del 13º aeón. Y sucedió, cuando llegué a los velos, que éstos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron ante mí. Yo entré en el 13º aeón y encontré a Pistis Sophia bajo el 13º aeón estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el 13º aeón, su región inmediata más alta. Y también penaba debido a los tormentos que Obstinado, quien es uno de los 3 triples poderes, le había infligido.
pero de esto, cuando os hable de ello, de su expansión, os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió. Capítulo 29. Jesús entra en el 13º aeón y encuentra a Pistis Sophia. El espacio abstracto absoluto dichoso contiene al 13º aeón y a los demás aeones sin que éstos le puedan contener a él. El espacio abstracto absoluto es estudiado por la Cábala en 3 grandes divisiones, que a saber son, el Ain, lo más profundo del absoluto, la nada, pero no aquella nada que entendemos con nuestros conceptos sensoriales, sino la nada contenida en lo que no podríamos comprender, donde dice Jesús estaba Pistis Sophia. Sola y sin nadie junto a ella, lo cual quiere decir sin conciencia de esta región que es también la llamada puerta 13. Luego seguirá el Ansaf, que se aleja del primero, la nada que se expande, que es de lo único que tiene conciencia esta Pistis Sophia sin autorrealización o que habiéndola tenido aspira a nuevos niveles. Y con su raíz en el 13º aeón, el Ain, del cual continúa diciendo Jesús es su región inmediata más alta, amén de lo que sigue más allá. De esta segunda región o Ain Sof dice el maestro Samael en su libro Tarot y Cábala, en el Ain Sof existe una extraña evolución que ni los dioses ni los hombres conocen. Y la última división es el Ain Sof Aur, la nada que se expande y se concentra, lugar en donde da comienzo el universo manifestado. Las causas de la existencia del universo manifestado o Ain Sof Aur las encontraremos en el Ain Sof y obviamente en Pistis Sophia. Ya lo hemos dicho al principio, el terrible trastorno en el seno del pleroma por el deseo de saber, conocer, indagar, de resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produciendo una obra adulterada que queda fuera del ámbito divinal, esto es, del universo inmanifestado del cual los 2 primeros círculos o divisiones del absoluto son tan solo antesalas, proyectando todo este desequilibrio en la manifestación de lo que ahora llamamos leyes, cosmos, dimensiones, universos, soles, mundos, reinos, etc. Quedando en ella atrapada la esencia, el Wata, el material psíquico de la humana criatura con el cual se debe y se puede fabricar alma. Todo esto nos lleva a la conclusión de que las causas de la existencia son kármicas, como diría el esoterismo inspirado en el mundo oriental. Karma significa acción y consecuencia. El terrible trastorno o desequilibrio producido en el ámbito de lo que permanece equilibrado tiene su profunda causa en el autoconocimiento. Para encontrarse hay que perderse, para equilibrarse en nuevos estados de conciencia hay que desequilibrarse, y si no, ¿cómo podríamos? Sophia y sus compañeros de poder contemplan la luz. Continúa disertando el gran maestro Jesús, sucedió entonces, cuando Pistis Sophia me vio brillando extraordinariamente y sin medida de la luz que me envolvía, que entró en agitación y contempló la luz de mi vestimenta. Ella vio el misterio de su nombre en mi vestimenta y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente ella había estado en la región de la altura, en el 13º aeón, pero ella se puso a cantar alabanzas a la luz más alta, que ella había visto en el velo del tesoro de la luz. Y sucedió entonces, que cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más alta, que todos los regidores que están con los 2 grandes triples poderes y su, de ella, invisibles que es su par, y las otras 2 y 20 emanaciones invisibles contemplaron, a la luz, por cuanto que Pistis Sophia y su par. Ellas y las otras 2 y 20 emanaciones forman 4 y 20 emanaciones que el antepasado invisible y los 2 grandes triples poderes han emanado. Siendo el Cristo un habitante del absoluto, entonces reflejará a Pistis Sophia su propia verdad a propósito de la autorrealización. Y al respecto de estos misterios nos dice el V.M. Samael Aungüe, Pistis Sophia, la divina sabiduría, poder, resplandece entre los crísticos misterios, y agitada palpita y se estremece en las vestiduras logoicas. El misterio del nombre de la Pistis Sophia está oculto en el logo solar. Por algo se nos ha dicho siempre que el Cristo es el instructor del mundo. Y comentando este ascenso celeste de Jesús al 13º aeón, el Dr. Krumheyer, Wiracocha, dice en su libro La Iglesia Gnóstica, Jesús arriba al plano donde están esos arcontes o señores tiranos, cuyo príncipe es Adamas. Ellos vienen a ser los dueños del destino, los señores del karma. Pero Jesús, provisto de su habitual heroísmo, llega al León 13 en donde se encontraba estacionada primitivamente la Pistis Sophia, y en relación con esto, cuenta a sus discípulos la historia de este ser misterioso que,
Pretendiendo llegar a la región de la luz suprema atravesando los 12 eones, sale de su morada limitado por el león 13 y al ascender en su vuelo, es arrojado por los mismos arcontes en la inmensidad del caos. Tal era la triste situación de la Pistis, hasta que el Padre le envió a Jesús como libertador. Jesús, entonces, apela a Gabriel y a Miguel para que la lleven en sus manos con el fin de que ninguna de sus partes se pierda en las tinieblas, y así es trasladada desde el caos hacia un lugar que se encuentra bajo el león 13. Por fin, después de una lucha cruenta, Jesús despoja a los arcontes de su luz y la Pistis Sofía es conducida al sagrado lugar, donde mora desde entonces con todos sus hermanos invisibles. María desea oír la historia de Sofía. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, sucedió que María se adelantó hacia él y le dijo: «Mi Señor, te he oído decir hace poco, Pistis Sofía es en sí misma una de las 4 y 20 emanaciones. ¿Cómo es entonces que no está en su región? Pues has dicho, la encontré debajo del 13º aeón». Con este párrafo inicia el capítulo 30 del Pistis Sofía y nos está invitando al estudio de las 24 partes del ser para así poder comprender mejor a Pistis Sofía. Entonces, haciendo eco de todas las doctrinas auténticamente esotéricas, diremos que todo en el universo manifestado tiene un ser interior muy profundo, cuya raíz nace en el espacio abstracto absoluto. Este ser, también en cada uno de nos, es uno y sin embargo múltiple, ya que la unidad es diversidad en él. Y según la Biblia de los gnósticos, el ser se divide fundamentalmente en 24 partes. Sobre ello nos dice el maestro Samael que cada una de estas partes es autónoma y autoconsciente. Y es la Pistis Sofía una de estas partes determinantes en la autorrealización del ser. Entendiéndose por autorrealización íntima de ser, la perfección de todas y cada una de estas partes, siempre hacia nuevos niveles de conciencia allá en el espacio abstracto absoluto, obviamente en relación al mismo ser que las emanó. Es el absoluto el ser de todos los seres, la suma de todas estas mónadas de donde emanan, repito, las 24 partes del ser, y por esta vía se llega a la conclusión de que el absoluto, siendo toda la perfección, es sin embargo para sí mismo profundamente ignoto o desconocido. Que el absoluto es infinito en todo, incluyendo la posibilidad de nuevas y más profundas perfecciones, por lo que está justificada la sacrificada manifestación de todos los cosmos. Por tanto, la autorrealización no es obligatoria, mas a pesar de ello, toda esta desarmonía permite esa posibilidad a quienes sí la anhelan. La respuesta de Jesús a María será la de contar la historia de Pistis Sofía. Sofía deseaba entrar en el mundo de luz. Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos: sucedió, cuando Pistis Sofía estaba en el 13º aeón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea las 4 y 20 emanaciones del gran invisible, que por mandato del primer misterio, Sofía contempló la luz. Ella vio la luz del velo del tesoro de la luz y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región, pero dejó de realizar el misterio del 13º aeón y cantó alabanzas a la luz de las alturas, que ella había visto en la luz del velo del tesoro de la luz. Y deseó Pistis Sofía llegar a esa región y, cantando alabanzas de gran anhelo, dejó de realizar el misterio para el cual estaba hasta entonces designada en la región que se encontraba. Como consecuencia de esto se desencadenaría toda la protesta de quienes rigen y gobiernan aquellas regiones. Si pensamos que la principal causa de la existencia es kármica, entonces se comprende, pero también es verdad que una vez arregladas las cuentas con los señores de la gran ley, podremos emanciparnos. Es aquí cuando entran en acción los 13 arrepentimientos de Pistis Sofía. Y sufrirán esta ausencia sus hermanos invisibles, el resto de las 24 partes del ser, sacrificio necesario para que lo divino de ella se humanice, y esto es su perfección. ¿Quién no quiere este tesoro de la luz, que como nos dice el V.M. Samael, es la piedra filosofal? Este tesoro entraña la facultad para moverse conscientemente en la relatividad de este universo y sin embargo conservar también conscientemente la naturaleza absoluta. Por esto canta alabanzas Pistis Sofía. Obstinado se une a los regidores de los aeones y emana un poder con rostro de león para atormentar a Sofía. Sucedió entonces, cuando los regidores de los 12 aeones estaban enfurecidos contra Pistis Sofía, que está por encima de ellos, y la detestaban sobremanera, que obstinado, el gran triple poderoso de quien os he hablado ahora,
Se unió a los regidores de los 12 aeones y también se enfureció contra Pistis Sofia y la odió sobremanera por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella, y emanó un gran poder con rostro de león, y fuera de su materia en él, emanó una hueste de otras violentas emanaciones materiales y las envió a las regiones inferiores, a las partes del caos, a fin de que quedasen ahí en espera de Pistis Sofia y le quitaran el poder, por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente y buscando la luz que ella había visto. Y los regidores que persisten en manifestar el misterio, la detestaron y todos los guardianes que hay a las puertas de los aeones, también la detestaron. Sucedió desde entonces, por mandato del primer mandamiento, que obstinado, el gran triple poderoso, que es uno de los triples poderosos, persiguió a Sofía en el 13º aeón, a fin de que mirara hacia las partes inferiores, para que viese en la región su poder luz con rostro de león y mucho más allá de él. Y fuese a esa región para que su luz pudiese serle quitada. ¿Por qué los regidores y obstinado, el gran triple poderoso, se enfurecen, detestan y odian a Pistis Sofia? Y todo por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella. Y le quitarán el poder, siempre por lo mismo, por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio. Aunque ahora tengamos la impresión de que todo esto es un asunto meramente mitológico y externo, la verdad es que es fundamentalmente una cuestión interior en relación al alma de nuestro mundo y en forma obvia, en relación a cada uno de los seres, donde quiera que se encuentren, que anhelen autorrealizarse. Cada uno de nosotros lleva, pues, a las 12 potestades en su propio ser, y todas esas partes autónomas y autoconscientes del ser, en Pistis Sofia. Son llamadas regidores de los aeones, del destino y de las esferas. Ellos se mueven, ellos hacen la gran obra entre las escuadras, los triángulos y los octógonos, y esto hay que saberlo entender. El esoterismo de la Semana Santa. Samael Aun Weie. Y aquí es justo también repetir las palabras del gran filósofo alemán Immanuel Kant: lo exterior es un reflejo de lo interior. Porque es verdad también que cuanto más queremos penetrar hacia el centro de nuestra existencia en el ser, más resistencia encontraremos externamente. Y la respuesta de por qué, en ambos casos es la misma, y nos la da la misma vida en cada instante, en cada hecho cotidiano o cósmico, esto es, que sin la incesante renovación de todo, la vida no sería. El universo no existiría, el absoluto no sé. Pero siempre nos identificamos y fascinamos con la falsa sensación de seguridad y por ello no gustamos de cambios drásticos, de revoluciones profundas. Si esto le pasa a las diversas partes del ser en relación a Pistis Sofia, ¿qué podemos pensar del resto de la vida? Sofia toma el poder rostro de león de obstinado por la luz verdadera. Entonces ella miró hacia abajo y vio su luz, de él, en las partes inferiores, y no supo que la luz era de obstinado, el triple poderoso, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la cual venía del velo del tesoro de la luz. Y pensó para sí: iré a esa región sin mi par y tomaré la luz y luego modelaré a eones de luz, para poder ir a la luz de las luces, que está en lo alto de las alturas. El maestro Samael define a este obstinado, el triple poderoso, como mente, deseo y sexo. Dice que con la caída de Pistis Sofia, se vuelven estos terriblemente perversos en cada uno de nosotros, pero que sin embargo, el tercer triple poder, en última síntesis, deviene del 13º aeón, lo mismo que el resto de las partes del ser. Y para que del tercer triple poder mente, astral y sexo, puedan emanar milenarias purificaciones, se necesita de la aniquilación buista o de la muerte del yo, tal como se estudia hoy en las escuelas gnósticas. Continúa diciendo el maestro Viracocha. En la historia de la Pistis Sofia, el relato se interrumpe repetidas veces con el recitado de varios himnos que ella hacía llegar del caos a la luz. Estos son 13, y cada vez que Jesús recita uno a sus discípulos, les invita a dar su explicación. Con frecuencia hablan las santas mujeres, María o Salomé. Otras veces algún apóstol, como Andrés, Pedro, Mateo o Felipe, los cuales interpretan los himnos de la Pistis aduciendo algún salmo de David o Salomón. Es característico de los gnósticos coptos,
él no ir a buscar otra autoridad para confirmar sus escritos que las Sagradas Escrituras, y si algún sincretismo se observa en ellos, es más en la forma que en las ideas. El asunto es que Pistis Sophia descendió a los 12 aeones y por tanto al caos. Allá abajo la esperaban todas las emanaciones materiales de obstinado y la rodearon y penetraron. Y así es como perdió su luz y su materia fue arrojada en este caos convirtiéndose una mitad en fuego y la otra en obscuridad. Dice Jesús en el texto que esto es Yaldabaoth, del que había hablado tantas veces. Consultando un glosario, este nos dice que Yaldabaoth es el demiurgo, el creador del mundo inferior, el de inteligencia limitada e imperfecto. Y Pistis Sophia lloró hasta el exceso y gritó a la luz de luces, a la que ella había visto desde el principio, en la que había tenido fe, y expresó su arrepentimiento así. Lo que sigue ahora son los 13 arrepentimientos de Pistis Sophia, que merecerían verdaderamente un estudio reflexivo y meditativo, pues cada uno de ellos es una escala en el camino de autorrealización y de salvación para nuestra Pistis Sophia particular. Afortunadamente, este trabajo lo ha hecho él. V.M. Samael Aungwie. Ahora el resto depende de nosotros. Y como toda historia trascendental tiene un final feliz y ya estamos viviendo el correspondiente lado difícil de este drama cósmico, concluimos este capítulo con el desenlace que todos anhelamos. Del capítulo 60 del Pistis Sophia. El mandato del primer misterio se cumple al salir Pistis Sophia totalmente del caos. Y Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos, cuando Pistis Sophia hubo expresado el 13º arrepentimiento, en ese momento se cumplía el mandato de cumplimiento del primer misterio, que tuvo lugar desde el principio, que llegó el momento de salvarla del caos y conducirla fuera de la obscuridad. Pues su arrepentimiento había sido aceptado a través del primer misterio, y ese misterio me envió a un gran poder, luz desde la altura, el que habría de ayudar a Pistis Sophia y conducirla fuera del caos. Así miré a través de los aeones, a la altura, y vi ese poder, luz que el primer misterio me enviaba y que habría de salvar del caos a Pistis Sophia. Conclusión, en Pistis Sophia descubrimos a la divinidad suprema. La causa de la emanación y caída pleromática. Al demiurgo arquitecto que surgió por su causa. Cómo subyace el pneuma o espíritu en el mundo esperando el instante de poder realizarse. El dualismo tan incomprendido de todas las grandes religiones, esto es la naturaleza inmanifestada y siempre pura y la que surge como un sacrificio después de la caída cosmogónica. El Salvador, como el enviado del mismo espacio abstracto absoluto para tomar lo suyo. Y el retorno al principio original, que sin la gnosis de los 3 factores de la revolución de la conciencia sería más que imposible. Todo y más encierra y contiene el mito gnóstico de Sophia, la divina sabiduría. Como dice el poema gnóstico del siglo II encontrado en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi referente a Sophia. Yo soy lo primero y lo último. Yo soy la honrada y la despreciada. Yo soy la puta y la santa. Yo soy la esposa y la virgen. Yo soy la madre y la hija. Yo soy aquella cuyo llanto es enorme, y no tengo esposo. Yo soy el conocimiento y la ignorancia.